Bueno, vamos a escuchar a Diego Bossi, el titular del ANSES, dando detalles de lo que anunciase ayer la presidenta Cristina Kirchner respecto del aumento en la asignación universal por hijo. O bien porque deducen a sus hijos del pago de impuestos a las ganancias, 7.200 pesos al año, que deducen aquellas personas, trabajadores que ganan más de 7.000 pesos por mes. La segunda tiene que ver con la ampliación de la cantidad de personas que cobran la asignación familiar por hijo, tanto chicos como familias. La tercera tiene que ver con el aumento de las asignaciones. La cuarta tiene que ver básicamente con la modificación de los rangos y la creación de un nuevo rango para aquellas familias que no recibían ni la asignación familiar ni la deducción del impuesto a las ganancias. Y un quinto punto, me parece a reflexionar, tiene que ver con aquellas familias que tenían el doble beneficio. En ese sentido, me gustaría compartir con ustedes algún diagnóstico, la situación actual del sistema de asignaciones familiares. En la Argentina hay 12.350.000 chicos menores de 18 años, según el último censo y las variaciones poblacionales de estos últimos años, de los cuales el 59,6% recibe todos los meses un pago por parte del ANSES. Estos son 7.345.000 chicos menores de 18 años que reciben de manera directa una transferencia por parte del Estado Nacional a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social. 3.540.000 chicos reciben asignación universal por hijo más asignación por embarazo y 3.804.307 chicos, como dijo ayer la Presidenta de la Nación, reciben el salario familiar conocido habitualmente por todos los argentinos. Son trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados que tienen chicos menores de 18 años, pensiones no contributivas por invalidez que tienen chicos menores de 18 años y que también tienen el derecho a cobrar el salario familiar. Nosotros habíamos identificado 4 grandes grupos. Casi 2 millones de trabajadores que ganan menos de 5.200 pesos, que reciben actualmente la asignación, el salario familiar, en donde están este grupo que recién describía. 845.000 trabajadores que tienen en promedio casi 2 hijos cada uno, que tienen ingresos superiores a los 7.000 pesos y que tienen el derecho a la deducción de 7.200 pesos al año de impuestos a las ganancias. 269.813 trabajadores que no cobraban ni asignación familiar, o sea, ni salario familiar, ni tampoco tenían la oportunidad y el derecho a deducir impuestos a las ganancias. Eran aquellos que cobraban entre 5.200 y 7.000 pesos. Y 63.331 familias que tenían el doble beneficio. Ahora vamos a ver bien ese detalle, es decir, el grupo familiar cobraba tanto el salario familiar como tenía el derecho a deducir impositivamente a sus hijos en el impuesto a las ganancias. Son ingresos superiores a los 7.000 pesos. Esto es básicamente el esquema. En este cuadro ustedes van a poder ver el esquema de que todos en definitiva están cubiertos en la Argentina. Había un rango que no estaba cubierto, como dijimos recientemente, y estaban cubiertos por 2 razones: o porque se cobraba impuestos a las ganancias, o porque se deducía el impuesto a las ganancias, o bien porque se pagaba mes a mes el salario familiar. Fíjense esas familias, esas 63.000 familias que todos los meses cobraban salario familiar y además podían deducir el impuesto a las ganancias, en promedio ganan 16.076 pesos por ingreso familiar por mes. Son familias de ingresos casi 3 veces a la media de todos los trabajadores argentinos que aportan al sistema de seguridad social. Y fíjense casos, por ejemplo, el caso número 1, una familia que uno de los cónyuges cobra mensualmente más de 500.000 pesos por mes y su pareja cobra 3.166 pesos por mes y tenían el derecho a la asignación familiar por los 2 hijos, la mujer, y también a la deducción del impuesto a las ganancias por parte anual de 7.200 pesos por parte del marido. En definitiva, en una situación de injusticia y una situación en donde el Estado estaba duplicando el beneficio, una situación estrictamente legal, es decir, no estaban haciendo nada, como dijo ayer la Presidenta de la Nación, fuera de la ley. Estaba previsto en la norma y lo que nosotros hemos hecho es modificar la norma para que estas situaciones no sean recurrentes. En definitiva, el primer punto tiene que ver con modificar el modo de cálculo de la asignación familiar, del salario familiar, no solo considerando
al individuo o al trabajador de carácter individual, sino al grupo familiar, imponiendo un nuevo tope que es básicamente de 14.000 pesos por mes por grupo familiar. Eso como primera condición, y como una segunda condición, 7.000 pesos por cada uno de los cónyuges. De esta manera podemos incluir aquellas familias que no recibían ninguno de los dos beneficios, ni el salario familiar ni la deducción del impuesto a las ganancias, y además poder corregir esa distorsión en tanto y en cuanto cobraban había familias que tenían un doble beneficio. De esta manera estamos incluyendo 269.800 nuevos trabajadores con sus hijos, en promedio tienen 2 hijos cada trabajador, que no tenían ingresos, que tenían ingresos superiores a 5.200 y menores a 7.000 y que no podían ni deducir impuestos ni cobrar salario familiar. El nuevo tope del salario familiar es de 14.000 pesos. De esta manera, no solo se modificaron los rangos salariales, que ahora lo vamos a explicitar con algo más de detalle, sino que queda contemplado que todos los chicos en la Argentina, sean trabajadores no registrados, sean trabajadores registrados en relación de dependencia, están cubiertos por el Estado, o porque cobran de manera directa un salario familiar, o porque cobran de manera indirecta a través de una deducción impositiva de 7.200 pesos al año, deducido del impuesto a las ganancias. En definitiva, todos los trabajadores argentinos tienen un beneficio, todos los hogares, y ese beneficio no se duplica como lo veíamos que ocurría antes. Además, la Presidenta de la Nación ayer anunció el aumento de todas las asignaciones y como consecuencia del aumento de todas las asignaciones, aumenta las asignaciones universales por hijo que corresponden al aumento del primer rango del salario familiar. Cuando se modifica el primer rango del salario de la Ley de Asignaciones Familiares, también se modifica el valor de las asignaciones universales para los papás y las mamás que tienen hijos menores de 18 años y que no tienen trabajos registrados. El aumento fue de 270 a 340 e implica un aumento anual de casi el 26%. Estos son los nuevos rangos y la nueva manera de calcular los rangos. Recordemos que los rangos ahora, vuelvo a repetir, se calculan con respecto a la remuneración del grupo familiar. El nuevo rango va, el primero, de 200 pesos a 3.200 pesos por ingreso familiar, y esas familias, las familias argentinas que trabajan en relación de dependencia y que ganan hasta 3.200 pesos, van a cobrar por hijo 340 pesos por mes. Antes cobraban 270. El segundo rango, que también se modificó, son para aquellas familias que ganan entre 3.200 y 4.400 pesos por mes, que van a cobrar 250 pesos por hijo y antes cobraban 204 pesos por hijo. Hay un tercer rango para aquellas familias que cobran entre 4.400 y 6.000 pesos, que antes cobraban 136 pesos y ahora cobran 160 pesos. Y finalmente hay un cuarto rango de aquellas familias que ganan entre 6.000 y 14.000 pesos y ninguno de los padres gana más de 7.000 pesos, que van a cobrar 90 pesos por hijo. Estas eran básicamente aquellas familias que no estaban cubiertas ni por la deducción impositiva ni tampoco por la asignación directa por parte del Estado. También están los rangos para los hijos con discapacidad, la asignación familiar por hijos con discapacidad. Básicamente el dato importante acá es que el nuevo monto pasa de 1.080 a 1.200 pesos por mes por hijo con discapacidad. Recordemos que estos rangos además tienen especificaciones según la zona. Hay 5 zonas en la Argentina y son mayores los valores para cada una de las zonas que hay en la Argentina. Básicamente el sur argentino tiene un diferencial en cuanto a la asignación, al valor de las asignaciones familiares. En definitiva, lo que logramos con esto, y por la decisión de la Presidenta, es, por un lado, que se multiplique la cantidad de familias, se aumenten considerablemente las cantidades de familias que reciben la asignación familiar, la cobertura, que profundicemos nuestro programa de asignaciones familiares, que es uno de los programas con mayor éxito en América Latina, que es una transferencia no condicionada a millones de familias argentinas que todos los meses cumplen además con la condición de llevar a sus hijos al colegio y de vacunarlos, y además poder
incorporar a la economía argentina 5.200 millones de pesos adicionales que naturalmente van a tener un impacto en la economía real. Fíjense que nosotros, en la medida que hemos incorporado variaciones en los diferentes rangos, quienes tienen menores ingresos han tenido mayor incremento en las asignaciones. Y esto tiene una razón, que tiene un efecto multiplicador y un efecto distributivo muy fuerte. En este gráfico nosotros podemos ver las familias que cobran la asignación familiar y que pertenecen al primer decil. La mayoría de las familias que cobran la asignación familiar pertenecen al decil, es decir, al 10% de las familias con menores ingresos en la Argentina. En cambio, en el celeste vemos claramente que las familias que deducen ganancias pertenecen fundamentalmente a los deciles de mayores ingresos en la Argentina. Con lo cual, la decisión de la presidenta en términos de aportar justicia y aportar equidad y mejor distribución del ingreso fue aumentar más la asignación universal por hijo y la asignación familiar del primer rango que el resto de las asignaciones, con el objetivo de lograr mejor distribución del ingreso, más equidad y un sistema más justo. Segundo, lo que decía ayer la presidenta, el efecto multiplicador. Cada peso invertido en el decil número 1 de nuestra economía, es decir, de las familias que tienen el 10% de los menores ingresos, tiene un impacto de 3,65 veces, se multiplica por 3,65 veces. Cada peso invertido en el decil de mayores ingresos se multiplica 2,38 veces. Básicamente tiene un efecto multiplicador mayor, no solo distributivo, sino un efecto de mayor impacto para la totalidad de nuestra economía. Y finalmente un trabajo que hicimos desde ANSES, que es el impacto que tiene en los hogares. Los 5.200 millones de pesos adicionales que se van a volcar a la economía real se van a distribuir en promedio en 409 pesos adicionales a cada hogar en la Argentina. Y la distribución no es igual en todos los hogares, básicamente tiene que ver con cómo nosotros hemos diseñado esta medida, que en el decil número 1 tiene un impacto de 1.985 pesos adicional y en los deciles de mayores ingresos el impacto es negativo porque efectivamente muchas familias, 63.000 familias, van a dejar de cobrar el salario familiar para poder deducir impuestos a las ganancias. Esto claramente muestra que la modificación normativa que ha propuesto la presidenta tiene un impacto no solo multiplicador en la economía, sino distributivo y de justicia hacia los sectores que más lo necesitan. En definitiva, y para terminar, hay una modificación del régimen de asignaciones familiares vigente con un nuevo paradigma. Se tiene en cuenta el ingreso familiar del grupo familiar y no los ingresos individuales de cada una de las familias. Las personas, todos los chicos van a estar cubiertos y van a recibir la protección del Estado, o bien porque reciben de manera directa la asignación familiar, el salario familiar, o bien porque reciben una asignación universal, o bien porque sus papás pueden deducir 7.200 pesos de impuestos a las ganancias anualmente. Hay una ampliación de la cantidad de familias que va a cobrar el salario familiar, básicamente 269.000 familias que antes no cobraban y ahora cobran. Hay una cantidad de familias que tenían doble beneficio que van a dejar de tenerlo por una razón justa como la que acabamos de ver. Y hay un aumento significativo, no solo una modificación de los rangos, sino un aumento significativo de las asignaciones, básicamente la asignación universal por hijo y las asignaciones para el primer rango, que van decididamente a permitir que no solo haya un efecto multiplicador hacia el resto de la economía, sino fundamentalmente un efecto de distribución del ingreso que es bueno para todos los argentinos. Un mensaje parroquial, hay muchas familias que seguramente nos están viendo, es importante que los papás inscriban a sus hijos en la ANSES. Nosotros tenemos el 95% de los chicos que hay en la Argentina inscriptos en nuestras bases. Los papás, tanto que trabajadores formales como informales, tengan la posibilidad de inscribir a sus hijos en la Administración Nacional de la Seguridad Social. Eso permite que la determinación del derecho llegue a todos los argentinos. Y el segundo punto es que las papás y las mamás que cobran la asignación universal que tienen la obligación de llevar a sus hijos a la escuela y tienen la obligación de vacunarnos, presenten la libreta al ANSES, presenten la certificación de que están yendo a la escuela, de que están vacunando a sus hijos, porque si no el derecho deja de ser efectivo y si bien tenemos grandes tasas de presentación de libretas, todavía hay muchos chicos que deben continuar, chicos y papás que deben continuar con ese proceso. Muchas gracias.
Bueno, comenzamos con la rueda de preguntas exclusivas a la temática. A ver. ¿Cómo le va, Bocio? Buen día. Néstor Buen día. Rip, de C5N, ¿cómo está? ¿Cuál es la situación de la gente que está separada o divorciada? ¿Esto está contemplado en las modificaciones que se presentaron? Sí, claramente. El grupo familiar son aquellas personas que tienen a cargo los hijos. Pueden estar casadas, pueden vivir en convivencia, están previstas todas las situaciones y efectivamente uno de los padres tiene a cargo los hijos menores de 18 años. Ese padre es efectivamente el que cobra el salario familiar. Si efectivamente hay una disputa judicial en el caso de los padres que están separados, el juez ordena básicamente alimentos a alguno de los padres o la manutención de la familia. Queda en ese caso contemplada la posibilidad, y ha habido casos en donde la transferencia de las asignaciones pasa a, en una parte de los casos, a la mujer. Pero más allá de la disposición jurídica, están contemplados. En definitiva, el grupo familiar son aquellas familias, aquellos cónyuges o aquellos tutores o aquellas personas que tienen la guarda de los chicos y está verificado porque efectivamente son hijos de esa familia o porque están a cargo de las familias por las diferentes normas jurídicas. La presidenta de ayer de la Nación contaba una situación de una familia en Formosa que tiene 16 hijos a cargo, de los cuales 12 son hijos de ellos y el resto tienen la guarda de una situación trágica que tuvo la familia y tienen el derecho a cobrar el salario familiar como corresponde según el rango de ingresos que tiene. ¿Qué tal, vos, Alejandro Gómez, de Raíz del Plata? Sí. Una duda con el tope de los 14.000. En el caso que sea uno de los dos cónyuges el que trabaje y el otro no, y gane entre 7.000 y 14.000, ¿qué pasa en ese caso? ¿Cobra también o la asignación o no? El tope es de 14.000 por ingreso familiar. Hay muchas familias que trabajan los dos y hay familias, como vos dijiste, es el caso, que no trabajan. Si la persona gana más de 7.000 pesos, está cubierta por el Estado, pero no por el sistema de asignaciones familiares, sino porque deduce impuestos. A las ganancias, 7.200 al año.